lenguaje de comunicación de segundos básicos. Nuestro objetivo es escribir, revisar, editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad durante este proceso. ¿Ya? También organizar las ideas en las oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con el punto final. Utilizar un vocabulario variado. Bueno, para ver una historia, vamos hoy día a ver en la guía número 5 la estructura de una historia. ¿Ya? Una historia tiene tres estructuras. Primero un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio es cuando se presenta una historia y los personajes. El nudo, también el desarrollo, presenta un conflicto que se tiene en los personajes. Y el desenlace da la solución a un conflicto que viven los personajes. Vamos a ver ahora la estructura de una historia. Las palabras claves son las siguientes. Las palabras claves en el inicio podrían ser: había una vez, en un lugar lejano, hace mucho tiempo. En un nudo podría ser un día, entonces, luego, después. Y el desenlace podría ser: finalmente, desde ese día, a partir de ese momento. Pasos para seguir la escritura de una historia. Primero, tenemos que observar las imágenes y pensar qué está sucediendo. Segundo, comenzar que cada imagen con palabras claves para la creación de la historia. Recuerden las palabras claves que vimos anteriormente. 3. Acompañar cada palabra clave con oraciones para describir qué está pasando en cada imagen y crear una historia. 4. Revisar que lo escrito tenga la mayúscula y un punto final. ¿Qué es la oración, niños? Porque dentro de esta historia tenemos que hacer una oración. ¿Ya? La oración es un conjunto de palabras ordenadas que utilizamos para comunicarnos. Esta comunicación puede ser oral o escrita, o quiere decir un poco más breve. Ejemplo, la niña está jugando. De manera ordenada comunico quién está jugando, la niña, ¿no es cierto? Cada vez que nos comunicamos, intercambiamos mensajes. Cuando la comunicación se produce a través del lenguaje, estos mensajes van formando un texto, que es verbal, que puede presentarse de forma oral o escrita. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos de un inicio, de un nudo y un desenlace con las palabras clave. Observemos el ejemplo. Aquí observamos la imagen y vamos a hacer la oración. En el inicio sería: había una vez un ave que recolectaba frutas. En el nudo sería: un día el ave dejó las frutas, no sabía qué hacer. Y en el desenlace podría ser: finalmente el ave juntó las semillas y se las comió todas. Ya, niños, ¿se dieron cuenta que cada texto y cada historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace? Para ello tienes que observar y ver las palabras claves que se encuentran en cada de estos puntos. Ahora te invito a trabajar en la guía número 5. Hola, niños, hoy veremos la guía número 5. Como vimos el PPT anterior, que está en YouTube, en primer ciclo, aquí vamos a la estructura de historia. ¿Se acuerdan cuando decíamos que tenía un inicio, un nudo y un desenlace? Habían tres partes. El inicio es cuando se presenta la historia. El nudo, cuando hay un conflicto entre los personajes. Y el desenlace es la solución a un conflicto que vive en los personajes al final. Las palabras claves eran: en el inicio había una vez. Podría ser también en un lugar lejano, hace mucho tiempo. En el nudo, las palabras claves podrían ser: un día, entonces, luego, después. En el desenlace encontramos las palabras claves como: finalmente, desde ese día, a partir de ese día o momento. Bueno, recuerden las tres pasos para seguir la escritura. Primero, de una historia: observar las imágenes y pensar qué está sucediendo. 2. Comenzar que cada imagen con la palabra clave de la creación de la historia. Recuerden las palabras claves que tenemos en el inicio, nudo y desenlace. 3. Acompañar cada palabra clave con las oraciones para describir la historia. Y 4. Revisar que tenga mayúscula y punto final. ¿Recuerdan lo que era una oración? La oración era un conjunto de palabras ordenadas que utilizamos para comunicarnos.
Ejemplo, la niña está jugando. Ahí cuando quiere decir que intercambiamos mensaje y hay una comunicación, ¿ya? Bueno, también observamos en el PowerPoint anterior que aquí estaba la historia. Por ejemplo, había una vez un ave que recolectaba frutas, que era el inicio, y la palabra clave había una vez. Un día el ave dejó las frutas y no sabía qué hacer. Recuerden, palabra clave un día, y finalmente el ave juntó las semillas y se comió todas. Y ahí terminó esta historia. Ahora les voy a decir un desafío. Ya, el desafío de esta guía número 5 es lo siguiente. Tienen que completar las siguientes historias observando las imágenes. A partir de ellas tienen que completarlas, ya con las palabras claves y las oraciones. Luego responder las preguntas. Recuerden, las palabras clave están acá. Acá. En el inicio, en el nudo y en el desenlace. Ya, ahí tenemos las palabras clave. Por ejemplo, acá dice, había una vez dos niños, Juan y María, recolectaron muchas frambuesas. Luego, tienen que hacer el nudo, ¿ya? Que es el nudo, porque es el inicio, el 2 es el nudo y el 3 es el desenlace. Tienen que completar el nudo. Y finalmente, ¿qué pasó al final? Y tienes que responder las dos preguntas que están de esta historia. Después te toca a ti. A ti te toca crear una historia. Para eso no tienes que observar las imágenes, pensar lo que está sucediendo en estas imágenes, utilizar las palabras claves que están en la creación de historia y complementar con lo que sucede. Recuerda las tres palabras claves del inicio, el nudo y el desenlace. Y leer lo escrito para verificar si se comprendió. Recuerda la mayúscula y el punto final al terminar cada oración. Aquí hay tres imágenes donde tienes tú que realizar y crear una historia con las palabras claves del inicio, nudo y desenlace. Una vez terminada la historia y creada la historia por ti, con los siguientes puntos y las referencias que te dije anteriormente, tienes que ver la comprensión. Hay una pregunta que tienes que desarrollar. Después tienes que crear otra historia, que hay tres imágenes y tienes que hacer lo mismo. Ve la historia con las palabras claves de el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ya? Recuerda, las oraciones también tienes que verlas. Observar muy bien las siguientes imágenes que están aquí para que tú creas la historia para ti. Una vez creada la historia con los tres puntos claves, con las palabras claves que en el inicio, nudo y desenlace, tienes que desarrollar las preguntas de la historia que tú misma creaste. ¿Ya? Y recuerda ver también los contenidos en el PowerPoint que están en el canal de YouTube de Primer Ciclo Básico. Ya, niños, que te vaya súper bien en la guía número 5. Así que a crear historias.